En el presente video se realizará el experimento realizado en el Laboratorio 2 del curso de Fundamentos de la Electricidad y Magnetismo. Los integrantes son Diego Mamani y Josh Ramos. Para el experimento usaremos dos bobinas de Helmholtz, alambres conductores, un sensor de campo magnético, un amperímetro y los cables adaptadores para la interfaz de Lawyer-Block. Para la cuantificación del campo magnético, nuestros objetivos son medir el campo magnético producido por las bobinas de Helmholtz, estimar el número de vueltas haciendo uso de la ley de Biot-Savart, comparar los resultados experimentales con los teóricos y obtener el porcentaje de los respectivos. El procedimiento: primero tomamos las dimensiones de cada bobina, dándonos un radio interior, exterior y espesor que se expresa en la pantalla. Realizamos las configuraciones previas del sensor de campo magnético según lo estimulado en la guía. Configuramos el sistema Logic Pro para que tome 100 muestras por segundo durante 6 segundos, en un rango de -5 a 5 militeslas. Primero comenzamos calculando el campo magnético del ambiente. Este resulta ser nuestro offset, del cual partiremos para poder calcular el campo magnético neto de cada corriente que se expondrá en cada instante. Posteriormente conectamos la fuente de alimentación a la bobina y la configuramos a una corriente de 1.2 amperios, dándonos el siguiente intensidad de campo magnético en el centro de esta bobina. De igual manera la configuramos a una corriente de 2.2 esta vez y nos da el siguiente campo magnético. A una corriente de 3 obtenemos 3.3932 militeslas en el centro de la bobina. Para continuar con el experimento, conectamos las bobinas en serie y estas serán separadas a una distancia de 15 centímetros. Procedemos a tomar el campo magnético a una distancia de 8 centímetros de la bobina fija. Este sería el comportamiento del valor promedio del campo magnético a 8 centímetros de la bobina fija. Respondiendo al cuestionario 1, nos piden estimar el número de vueltas de la bobina. Para ello, primero calculamos el campo neto producido por cada corriente. Este sería el valor registrado menos el valor del ambiente. Reemplazamos los datos en la ecuación de Biot-Savart, siendo X el centro o el origen de la bobina fija, de la bobina que estamos empleando las diferentes corrientes. Nos tendremos que para el primer caso de 1.2 amperios obtenemos 90.94 espiras. Para el caso de 2.2 amperios tenemos un promedio de 88.55. Para el caso de 3 amperios obtenemos 91.05. En un promedio nos saldría 90.18, redondeando sería 90 espiras aproximadamente. Para el cálculo del campo magnético a una distancia de 8 centímetros de la bobina fija, haremos uso de la ecuación de Biot-Savart, pero tomaremos relativamente las distancias de acuerdo a cada bobina. Para ello, primero tenemos que mostrar y graficar las líneas de campo magnético de cada bobina. Si nos fijamos en la bobina móvil, estaría entrando la corriente, bueno, el campo magnético generado por la corriente sería de izquierda a derecha. Y como están conectadas en serie, estas también compartirían el mismo sentido de la línea de campo magnético, generando un campo magnético entre ambas bobinas de manera homogénea, como se muestra en la segunda imagen. Para el cálculo de la intensidad de campo magnético a una distancia de 8 centímetros de la bobina fija, reemplazamos los datos obtenidos en laboratorio, nos daría un promedio, un valor de 0.56 militésimas. Reemplazando los datos obtenidos esta vez para una distancia de 7 centímetros respecto de la bobina móvil, nos daría 0.62 militeslas. Como se mencionó anteriormente, estas bobinas generarían un campo que entre ellas en el medio se superponen. Para ello realizaremos una suma vectorial que nos daría de 1.28 militeslas. Del valor obtenido en laboratorio, tenemos que restarle el valor del ambiente, dándonos unos 1.45 militeslas. Para el cálculo de las mediciones realizaremos las siguientes ecuaciones para hallar el error relativo, dándonos un error relativo de 11.16%. Muy bien, mi nombre es George Ramos y ahora vamos a ver experimentos de inducción electromagnética. Para comenzar, nuestros objetivos son realizar múltiples experimentos de inducción electromagnética comprobando la ley cualitativa de Faraday. Asimismo, interpretar los principios de inducción electromagnética al momento de realizar los experimentos. También vamos a estimar el tiempo de prendido y apagado mediante la ley de Faraday. Procedimientos. Vamos a comenzar configurando nuestro Logger Pro
a 10.000 tomas por segundo a lo largo de 10 segundos. Siguiente, conectamos nuestra fuente a nuestra bobina en serie, ¿no? Y configuramos a nuestra corriente I3, que vendría a ser de 3 amperios. Después, iniciamos la toma de datos prendiendo y apagando la fuente, y de esta manera crear picos con la corriente inducida, ¿no? Para el siguiente experimento vamos a realizar la toma de inducción electromagnética, pero con imán. Después obtenemos este gráfico para el caso de hacer rotar un imán, este gráfico para el caso de hacer alejar y acercar el imán, y este último gráfico para el caso de dos bobinas conectadas en serie, cuestionario 2. Para este caso vamos a determinar el tiempo de prendido y apagado utilizando la ley de Faraday. Para el caso del prendido vamos a utilizar la corriente máxima, ya que ésta se genera en el sentido de la corriente positiva. Para ello, lo que vamos a hacer es calcularla mediante la siguiente fórmula, ¿no? La F inducida va a ser igual a menos el número de espiras multiplicado por el diferencial de flujo entre el diferencial de tiempo. Este diferencial también lo podemos cambiar como un delta del flujo entre un delta del tiempo. En este caso, vamos a utilizar el delta del flujo y vamos a calcular el delta inicial, el flujo inicial y el flujo final, ¿no? El flujo inicial va a estar dado por el campo del ambiente multiplicado por el área y el flujo final va a estar dado por el área multiplicado por el campo. El campo viene a estar dado por la siguiente fórmula, que es la fórmula de Faraday, y por último, vamos a reemplazar nuestros datos en la fórmula con el delta del tiempo. Recordemos que para este caso estamos utilizando la corriente máxima, entonces nos saldría aproximadamente 0,025 segundos que demora en prenderse, ¿no? Ahora, para el caso del apagado utilizamos lo mismo, pero ahora nuestro flujo final va a ser igual al campo del ambiente multiplicado por el área y nuestro flujo inicial va a ser igual al área multiplicado por el campo, ¿no? Lo demás es todo igual y trabajamos ahora con la P mínima, por ende trabajamos con la corriente mínima y nos da un total de 0,054 segundos. Ahora, otros métodos para producir la feminicida, para el caso de prendido y apagado tenemos 0,28, para el caso del imán rotando vamos a tener 0,097 y para el caso del imán alejándose y acercándose tenemos 0,047, ¿no? Ahora, para el caso de las dos bobinas va a ser un poco mayor que la de acercándose y alejándose, pero no tanta como la del imán rotando y obtenemos 0,061. Esto funciona de la siguiente manera, ¿no? Para el caso de prendido y apagado, la femilucidad es producida por la variación de corriente, ¿no? Y esto genera un flujo magnético con respecto al tiempo en la bobina. Es decir, que mientras se prende, cambia el flujo y mientras se apaga, cambia el flujo, por eso es que tenemos pico. Cabe resaltar de que el campo producido por la corriente eléctrica es por la bobina fija y con la que estamos trabajando es con la bobina que se puede mover. Siguiente. Ahora, para el caso del experimento de hacer girar un imán, ahí lo que cambia es el ángulo del campo. Y a medida que va agotando, el ángulo del campo va cambiando y es por eso que se producen diferentes picos, mayor cantidad de picos, pero con menor intensidad, ¿no? El siguiente, para el caso de hacer alejarse y acercarse del imán, lo que cambia también es el campo, ¿no? Ya que el campo es el que está cambiando a medida que se aleja y se acerca. Este experimento también produce diferentes picos, pero en menor escala, ya que es menos intenso, ¿no? La variación del pico. También obtenemos, para el caso de las dos bobinas fijas, diferentes picos, pero este también va a ser menos intenso del experimento anterior debido a que la resistencia de las dos bobinas juntas es mayor que a la resistencia de una sola bobina, ¿no? Por eso se produce una feminicidad menor. Y podemos llegar a concluir entonces de que la feminicida mayor va a llegar a ser caso de encendido y apagado, ¿no? Donde se puede obtener un diferencial de flujo mucho mayor. Esto debido a que la corriente que circula por la bobina fija va a producir un campo más intenso que a comparación de un imán que va rotando, ¿no? Hubo diversas fuentes de error, tal vez, al momento de tomar el experimento, y es por eso que no fueron tan precisas o exactas, ¿no? Ya que uno de estos casos, llegamos a medir el campo magnético con el sensor, pero la mano es humana y tiende a moverse de vez en cuando. Y aunque los movimientos parezcan pequeños, estos pequeños movimientos afectan el resultado, ¿no? Y es por eso que puede haber la posibilidad de no haber tomado adecuadamente en el centro del campo, en el centro de la bobina, ¿no? Muchas veces los instrumentos usados tienen fallas debido al uso y también suelen deteriorarse, ¿no? Sería bueno llegar a tomar con nuevos materiales y ver si es que los materiales que usamos tienen una ligera diferencia, alguna ligera deficiencia, ¿no? Los instrumentos con los cuales trabajamos de medición solamente trabajan con uno o dos decimales y es por eso que también eso puede llegar a afectar a nuestros resultados finales, ¿no?
Si pudiéramos regresar al laboratorio, ¿qué haríamos de diferente o qué mejoraríamos, ¿no? Podríamos buscar soportes los cuales ayuden a mantener el sensor fijo. También buscaríamos instrumentos de medición más precisos y certeros. También cómo buscaríamos llegar a calcular el ángulo que existe entre, por así decirlo, la distancia, o sea, el punto donde vamos a medir, hacia el borde, hacia el diámetro de nuestro, de nuestras espiras, ¿no? Y de esa manera poder calcular un poco mejor los resultados del campo, ¿no? También podríamos ver de la manera adecuada, si regresamos al laboratorio, de las espigas, ¿no? Las espigas estaban distribuidas de forma, por así decirlo, un poco irregular, ya que no se podían apreciar de manera precisa, ya que estaban cubiertas por un plástico protector, y sería bueno llegar a ver el centro y ver de qué manera está distribuida para llegar a obtener una mejor precisión a la hora de medir el radio. Conclusiones. Para el caso del experimento uno, llegamos a medir el campo producido por las bobinas de Helmholtz, llegamos a activar nuestros números de vueltas, también comparamos nuestros resultados experimentales y teóricos, y también la distribución de campo magnético producida por las bobinas es homogénea siempre y cuando estén a una distancia, ¿no? Por decir, si tú te mantienes a cierta distancia y calculas el campo, va a ser el mismo que si calculas a otra distancia similar, pero en el lado opuesto, ¿no? Este experimento, en el experimento número 2, es probar la ley de Faraday de manera cualitativa, realizando tres experimentos, uno donde demostramos que sí, efectivamente, con la variación de campo se produce una feminicida. Analizamos e interpretamos el principio de inducción electromagnética realizando diversos experimentos de inducción, ¿no? Donde comprobamos que efectivamente se puede producir una feminicida, tanto haciendo girar un imán como haciendo acercar y alejar, y también con una bobina. Determinamos el tiempo de prendido y apagado gracias a la ley de Faraday. Eso sería todo. Muchas gracias.